En honor a su puntualidad, vamos a comenzar. Agradecemos mucho la presencia de cada uno de los participantes que se conectó a este segundo taller rumbo a la Fire Connectathon Chile 2025. Quería compartir un poco la pantalla. Eso. Bien, sean todos bienvenidos a este segundo taller. Esperamos que hayan podido disfrutar del primero y agradecemos que se hayan inscrito también para el segundo. Vamos a ubicarnos un poco en el tiempo, ya estamos acá. Recordemos que el camino a la Conectatón va a contar con cuatro talleres. Hoy vamos con el segundo, donde vamos a poder aprender a cómo leer una guía de implementación con demostraciones complejas en casos de uso. Y brevemente vamos a mostrar el programa para la sesión de hoy día. Si quieren, le pueden tomar una foto para que vayan ahí siguiendo. Debería tener una duración aproximada de 1 hora y media el taller. Vamos a tener un repaso de lo que fue el taller uno. Vamos a explicar también el ejercicio que ustedes recibieron. Luego César va a explicar cómo se lee una guía de implementación. Y luego vamos a conocer también los casos de uso con los que vamos a trabajar en la Conectatón de enero del próximo año. Y finalmente vamos a conocer el ejercicio para el próximo taller. Así que eso era un pequeño anticipo de la agenda que tendremos el día de hoy. Les recordamos también, como siempre, que nos sigan en nuestras redes sociales, HL7 Chile, en Twitter, en LinkedIn y en Instagram, porque ahí siempre vamos actualizando y recordando las actividades que tenemos em, cada semana y cada mes. También que nos sigan en el canal de YouTube, porque los talleres, al finalizar, los estaremos publicando allí también. Muy bien, para iniciar, vamos a dejar a Jorge Mancilla, que trabaja en la unidad de interoperabilidad del Ministerio de Salud, que nos va a hacer un repaso de lo que fue el taller uno. Ahí, bienvenido, Jorge, te escuchamos. Ok, muchas gracias. Bueno, por eso por estar acá hoy día. Le, Dígame si se ve la pantalla. Todavía no se ve, creo. Ahí se ve. Ahí se ve. Sí, sí se ve, Jorge. Ahí sí, ¿verdad? Sí, Ya, Jorge, se ve perfecto. bueno, ya me conocen, Jorge Mancilla, trabajo en MinSal, en la unidad de interoperabilidad. Así que ya le vamos a dar un pequeño repaso. Tenemos 15 minutitos, algo cortito, que es solo para dar un pequeño repaso de lo que ya vimos la semana pasada. Algo corto, rápido. Recuerden que el video del taller de la semana pasada está disponible, está en el canal de YouTube. Así que si quieren ir a verlo en más detalle, lo van a buscar en el canal de YouTube. Esto es solo a modo de repaso y rápido para que tengan un poquito de contexto de lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a trabajar hoy día. Bueno, primero que todo, la interoperabilidad, lo básico. ¿Qué es la interoperabilidad para nosotros? Bueno, la interoperabilidad en el mundo de nosotros es la conexión, la relación, el intercambio de datos entre dos o más sistemas, el intercambio de información entre dos o más sistemas y que esta información pueda ser utilizada por cada uno de estos sistemas. No nos sirve mucho intercambiar estos datos y no poder utilizarlos. Eso no sería interoperabilidad. Para nosotros la interoperabilidad es intercambiar datos y utilizar esta información que estamos interoperando, en el fondo, que estamos intercambiando. Ese es el concepto que nos sirve a nosotros de interoperabilidad, que utilizamos nosotros de interoperabilidad. Hay una definición que está, perdón, una definición que está normada, que está estandarizada por la ISO, pero bueno, me la puse acá por no dar tiempo y un resumen de esto un poco más rápido, por eso no la puse acá. Bueno, la interoperabilidad también tenemos varios niveles de interoperabilidad. Este monito aquí nos muestra, podemos ir del nivel más bajo al nivel más alto. Acá en el nivel más bajo tenemos el nivel técnico. El nivel técnico, no sé, aquí tenemos un poquito más abajo tenemos los niveles técnicos que son los lenguajes con los cuales nosotros vamos a intercambiar los datos, la información. Luego tenemos, si subimos un poquito de nivel, tenemos el nivel sintáctico,
que es cómo están estructurados los datos que nosotros vamos a intercambiar. Aquí en esto tenemos diferentes lenguajes, diferentes estándares. Por ejemplo, DICOM, HL7 Fire, HL7 CDA. Ese es el nivel sintáctico, cómo están estructurados los datos que nosotros queremos interoperar, que nosotros queremos intercambiar. En el fondo es el formato de esto. Luego tenemos el nivel semántico. El nivel semántico ya es darle significado, darle sentido a la información que nosotros estamos intercambiando, a los datos que nosotros estamos intercambiando. Es entender lo que yo estoy intercambiando, no sé, una palabra, un significado, un modismo, lo que yo esté intercambiando, que, que yo lo envíe al otro sistema y que el otro sistema entienda lo que yo le quiero decir. Si yo mando una palabra, no sé, un saludo, si yo estoy conversando con alguien y yo le envío un saludo, le digo hola, yo quiero que él entienda en el contexto que yo estoy hablando de un saludo, que lo estoy saludando, y no que él interprete que estoy hablando de la ola del mar, por ejemplo. Ese es el nivel semántico, darle una semántica al término, a la palabra que estamos intercambiando. Y luego viene el nivel organizativo, organizacional, que ya depende más arriba, que ya depende ya de la, como el nombre lo dice, de la organización. O sea, que las organizaciones estén de acuerdo, que las organizaciones estén de acuerdo, que se organicen, que quieran interoperar, que estén comprometidas con hacer esta interoperabilidad. Si las organizaciones no están en esta parada, podríamos decir, el lenguaje más coloquial, si no quieren hacerlo, si no quieren interoperar, todos los niveles de aquí de abajo, o sea, todo lo de abajo se lo tiramos a la basura porque no podríamos interoperar. O sea, si las organizaciones, si los niveles gubernamentales, si las organizaciones gubernamentales dicen, no, ¿sabes que no nos interesa interoperar? No sacamos nada con tratar de levantar esto a nivel macro, porque no lo vamos a lograr. Ellos son los primeros que tienen que dar el pie adelante y dar las directrices para que la interoperabilidad se pueda lograr y hacer algo más grande. Luego, ¿qué vimos también la semana pasada? Vimos varios estándares sintácticos, pero lo que más vimos, lo que se salió más fuerte fue Fire, el estándar Fire, que es el estándar sintáctico en el cual nosotros estamos trabajando, en el cual estamos desarrollando, el que le estamos dando más duro, en lenguaje más coloquial, el que estamos levantando guías, el que estamos trabajando para poder interoperar. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque es un lenguaje sencillo, rápido de implementar, es fácil de leer, eh, es multiplataforma, es un estándar súper fácil de entender también. Y bueno, las principales características de este estándar es que este estándar estructura los datos, nos dice cómo tienen que ir impactados los datos, cómo es la estructura de los datos, nos da también nos da las directrices de cómo son las operaciones para poder interoperar, para poder enviar los datos, nos da las reglas de los servicios, de cómo debemos levantar los servicios para que estos para que se puedan comunicar los backend, por ejemplo, las reglas de los backend con los distintos servicios, la API, etcétera. Y también tiene diferentes arquitecturas y nos da las características de las arquitecturas, cómo debemos levantar la arquitectura. Además, también Fire tiene diferentes versiones. Fire va lanzando diferentes versiones a lo largo del tiempo. Ya vamos no sé, la última versión normativa es la versión 5, si mal no recuerdo. Acá en Chile, todo lo que estamos haciendo en producción, lo que estamos levantando, lo estamos trabajando con la versión 4. Ya están trabajando con una versión draft, que es la versión 6. Eh, Cada versión va sacando diferentes recursos. Cada uno de estos recursos, ya los conversamos la semana pasada, cada uno de estos recursos los van modificando, algunos recursos los van eliminando, otros recursos se agregan nuevos recursos también, otros recursos van ganando madurez en el tiempo, otros recursos van perdiendo madurez hasta eliminarse,
Otros recursos van ganando madurez, como acabo de decir, hasta llegar a ser recursos normativos que en el tiempo se van a mantener estables o con muy pocos cambios. Eh, la versión que nosotros tenemos hoy día, la que estamos utilizando, es la versión 4, lo que no quiere decir que, o sea, no quiere decir que nosotros al estar en la versión 4 y no actualizando a la versión 5 estemos atrasados, sino que estamos en una versión distinta en la que es a la última versión estable que hay, no estamos mal, podemos actualizarnos como no podemos actualizar, pero estamos bien en este momento y eso con el tiempo lo vamos a ir viendo si vamos actualizando, si vamos avanzando de versión. ¿Qué más vimos de Fire? Vimos la página, aquí está la página normativa de Fire, está la versión 4, la página, aquí está la dirección de Fire. En esta página nosotros podemos encontrar toda la información que necesitamos de Fire. Podemos, si nosotros nos vamos a esta página y leemos la página de Fire, vamos a aprender todo lo que necesitemos de Fire. Aquí está toda la documentación de Fire, los tipos de recursos que hay, los perfiles, las extensiones que necesitamos, las operaciones, todo. La página, o sea, las distintas versiones, la versión 4, la versión 5, la versión nueva que hay, la 6, que es una versión graph, tienen la misma estructura. Eso es lo bueno, que si yo aprendí, no sé, yo básicamente aprendí con la versión 4, es la que más utilicé. Después voy a leer la versión 5 y es lo mismo. Después voy a leer la versión 6 y va a ser lo mismo, tienen la misma estructura. Luego acá vemos la lista de los recursos, también lo mostré la semana pasada, la lista con todos los recursos que hay. La versión 4 tenía alrededor de 150 recursos, que están organizados por tipos de recursos, por, por uso, por casos de uso. Tenemos los recursos base, los recursos, más abajo tenemos recursos orientados a medicamentos, a diagnóstico. Y cuando yo abro un recurso, aquí abrí, por ejemplo, el recurso paciente. Todos los recursos tienen también la misma estructura, la misma vista. Yo abro un recurso, voy a tener una pestaña que tiene contenido, una pestañita aquí que tiene ejemplos, una descripción de todos los datos, de todos los elementos que tiene el recurso paciente, tiene mapeo hacia otros estándares. Podemos ver si es que tiene extensiones este perfil, este recurso, si tiene extensiones, si tiene algún perfil asociado, las operaciones que puede tener este perfil, este recurso, perdón. Bien, aquí abajo vemos al grupo que está asociado, la madurez de este recurso, y estos son datos o información que es estándar para cada uno de los recursos. O sea, todos van a tener esta misma información. Acá viene el alcance y el uso de este recurso, que también la van a tener todos los recursos. Aquí podemos ver otra imagen que es un poco más abajo del mismo recurso paciente, y aquí podemos ver la estructura del recurso paciente. Bien, también acá podemos ver podemos ver esta misma estructura. Aquí tenemos el recurso paciente, este tiene varios elementos, el elemento identifier, el nombre del paciente, el género del paciente. Aquí podemos ver diferentes banderas del paciente, del elemento, perdón. No sé, cada una de estas banderas tiene un diferente significado. Acá podemos ver la cardinalidad de cada uno de estos elementos, el tipo de elemento que es cada uno de estos, y acá una pequeña descripción. Acá también podemos ver toda esta información, todos estos elementos los podemos ver en distintos formatos, en OML, en XML, en JSON, en Turtle. Bien. Bien. Luego, ¿qué pasa con estos elementos? Con este perfil. Este es un perfil, este es un recurso, perdón, disculpen, este es un recurso. Pero este recurso, por ejemplo, si yo lo quiero adaptar, yo quiero modificarlo, yo debo hacer perfiles. Para hacer perfiles, yo debo tomar este recurso base y empezar a modificarlo. Si yo lo empiezo a modificar, lo empiezo a perfilar, yo hago un profile.
como se dice en inglés del estándar, hago un profile, en español son perfiles, y cuando yo empiezo a perfilar, luego tengo que empezar a trabajar con ese perfil, y para eso nosotros empezamos a trabajar con guías de implementación. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer perfiles? ¿Por qué tenemos que hacer guías de implementación? Porque el estándar tiene una parte que está cubierta. El estándar tiene cubierto la sintaxis de los datos, tiene cubierto los recursos, tiene cubierto una parte que son los elementos básicos y tiene cubiertas las extensiones. Pero el estándar no tiene cubierto los casos de uso, no tiene cubiertas las terminologías, no tiene cubiertos los tipos de datos extras, no tiene cubiertas las restricciones que nosotros tenemos que hacer, no tiene cubierta la seguridad y no tiene cubiertos los requerimientos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, podemos poner un ejemplo muy simple. El estándar tiene la opción del recurso paciente de poder guardar los nombres del paciente. El nombre, el apellido, no sé, el prefijo, que es el señor, señora, pero no tiene la opción de guardar el segundo apellido. Y ese es un problema para Chile. Entonces, ¿qué hacemos? El estándar nos dejó clarito que podemos ocupar extensiones. El estándar cubre el 80-20. Cubre el 80% de los casos, el 20% no lo cubre. El segundo apellido está dentro del 20% que no cubre. Y aquí nosotros tenemos el caso de uso para Chile, que necesitamos el apellido materno. Entonces nosotros empezamos a perfilar, tomamos el apellido, el recurso paciente, agregamos una extensión que se llama Mother Family, creamos el apellido materno y lo agregamos. Y empezamos a trabajar con una guía de implementación. Entonces, ¿qué es una guía de implementación? Es un conjunto de reglas. Voy a leer la definición que nos dice Fire de qué es lo que es una guía de implementación. Es un conjunto de reglas de cómo se resuelve un problema en particular. ¿Cuál es nuestro problema? Agregar el apellido materno. ¿Cómo se resuelve el problema en particular de interoperabilidad? Típicamente a través del uso de recursos Fire. Entonces, ¿qué hacemos con una guía de implementación? Generamos reglas computables, reglas diseñadas para humanos, que las podemos ver de una manera súper fácil, súper legible, súper entendible, y les podemos agregar descripciones narrativas simples para poder entenderlas. Y finalmente lo que también se vio en el taller anterior fueron los tracks que vamos a abordar en la Conectator, que el primer track es el tiempo de espera, cuya finalidad es interoperar la gestión de la solicitud de intervención quirúrgica. El segundo track es el track de urgencias, cuya finalidad es interoperar la trazabilidad del paciente en la atención de urgencia. El tercer track es la agenda de APS y esperamos interoperar el proceso de agendamiento de hora médica en establecimientos de atención primaria. Y el último track es el IPS, el cual lo que se espera es generar una base para el desarrollo de resúmenes clínicos nacionales basados en el IPS, que es el International Patient Summary. Eso es a modo de resumen del primer taller. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si no, le dejo la palabra a Ignacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la presentación y por habernos hecho este repaso de lo que fue el taller uno. A continuación vamos a dejar a Pablo Pizarro, que es jefe de la unidad de interoperabilidad, TIC, en el Ministerio de Salud, que nos va a hacer una explicación del ejercicio. Bienvenido, Pablo, te escuchamos. Hola a todos y todas. Sí, a ver, voy a compartir yo ahora. Preparé una pequeña presentación del ejercicio uno, el ejercicio del taller 1 que vieron en la sesión anterior. Un segundo. Compartir ahora. Un segundo.
Ahí sí. Se ve mi pantalla, ¿no? Sí, Sí, se ve, se Pablo. ve. Sí, sí. Ah, perfecto. Venga, estaba alegando y por segundo. Ahí sí, ya. El ejercicio del taller uno. Es que el que fue enviado, ¿cierto? Aquí, por lo que me cuentan, varios ya lo solucionaron, que básicamente era, ¿cierto?, identificar con un set de datos el recurso Fire y tenían que ser como un ejemplo, ¿cierto?, en el estándar, en la estructura de JSON. Habían dos sets de datos. El primero, que si uno lo lee fácilmente puede identificar que es un paciente, un patient en el estándar HL7 Fire. Y el segundo, que son signos vitales, ¿cierto? ¿Cómo identificamos esto? Signos vitales generalmente se usan en el recurso observation del estándar de HL7. ¿Ya? Yo creo que ahí no hubo mucha complejidad en encontrar cuál es el recurso a utilizar con estos sets de datos. También había un ejemplo, que era un paciente, aquí lo tengo por acá, lo tengo. ¿Ven mi pantalla todavía o ven la presentación? Se ve tu pantalla, se ve el estándar. Ya, perfecto. Ya, entonces aquí está la página de HL7, que ustedes ya la conocen. Entonces aquí hay un ejemplo bastante más complejo o completo que lo que era el ejercicio, pero pueden ver un ejemplo del paciente. Y entonces ya vamos a la solución del problema, para no quitarles más tiempo. Como dijimos recién, ¿cierto? Era un paciente, entonces aquí lo que había que hacer en este ejercicio era ver la estructura del paciente, que podemos verlo en la página del estándar y ver dónde iba cada dato. ¿Ya? Lo aquí rapidito. Primero el RUN, que era 76 millones, y queda, ¿cierto?, como identificador. Aquí en esta solución se puede hacer más de alguna forma. Acá lo dejamos bien simple porque también podrían haber identificado que era un tipo de documento, ¿cierto? Que era un identificador de identidad o un tipo RUN que se podía también agregar. Pero acá lo importante era dejar el número, ¿cierto?, el valor del identificador del paciente, que en este caso era el RUN. Luego también mostraron acá dame aquí, acá, ¿dónde está el enlace? Me aparece. Ahí está. ¿Cierto? Está el nombre, que era Nicky Domingo y apellido Mouse, eso como quedaba en el estándar, el campo name del paciente, el apellido que en family, que era Mouse, y los nombres, ¿cierto? Separados en un arreglo, sería Mickey Domingo. El siguiente dato era el correo electrónico, eso era fácil, un Telecom System Email, iba el correo electrónico, después estaba la fecha de nacimiento, también fácil, birth date, se pone la fecha de nacimiento según el formato que nos indica el estándar. Luego la dirección, también muy, muy simple, quizás un poquito de inglés, que es address. Entonces ahí está cómo se pondría según el estándar la dirección, con la ciudad, ¿cierto? El distrito, que sería como la comuna y el país. Eso va a también depender cómo lo modelemos, las direcciones en el estándar. Nosotros tenemos bueno, en Chile tenemos una guía core que más o menos indica cómo tenemos que poner las direcciones de Chile según el estándar internacional. Luego está el sexo, que dice otro, acá también el gender en el estándar, y tiene un value set, male, female, other, ¿cierto? Acá en este caso sería other, sería el otro. Y finalmente dice estado civil, que se estaría acá en marital status, ¿cierto? Que ahí también hay un set de códigos según el estándar, y la M sería casado. Ya hay un set de valores que podemos ver. Voy a volver a la página del estándar, ¿sí?, para que vean de dónde sacamos esos valores, que no los estamos inventando. Entonces aquí está un paciente, por ejemplo, queremos ver del no, se me perdió. Marital status, acá está, y acá hay unos códigos que vienen del estándar. Entonces nosotros le pusimos M, que era el que está casado, ¿ya? Entonces ahí podemos ver qué valores podemos incluir, ¿ya?
El otro set de datos, como les comenté recién, sería un tipo de recurso de observation. ¿Y qué datos teníamos en el ejercicio? Primero, eh, un estado cierto que era registrado, ahí, que sería ahí estado registrado. Después teníamos cierto la categoría que era signos vitales, y lo que dice el estándar para observation, que tiene un category, que tiene un código cierto también de signos vitales, vital signs. Luego, cierto, hay un código de este signo vital con el estándar LOIN, cierto, de codificación de signos vitales. Entonces ponemos el código y en el system, ¿cierto? Porque en cada código podemos poner qué system tiene, sería el LOIN, que en este caso, este código, si lo buscamos en internet, en la página de LOIN, o le preguntamos a ChatGPT, nos va a decir que es la estatura, ¿cierto? Y luego está el paciente, ¿ya? ¿A qué paciente corresponde estos signos vitales, esta observación? Y aquí sería el mismo paciente anterior, aquí le habíamos puesto un código que era paciente 01, para hacerlo más entretenido, pusimos el mismo código y le ponemos el nombre, ¿cierto? Que era Mickey Domingo Mouse. Y finalmente, el otro dato que nos indica acá sería el valor, ¿cierto? De esta observación, de estos signos vitales, que sería la altura, ¿cierto? Estatura, sería 1 metro. Entonces eso, en la observation, van en el valor, ¿cierto? El value quantity en este caso, donde puede tener una unidad de medida y tiene un valor. En este caso sería, pusimos 100, según la units of measure, sería centímetros, ¿cierto? 100 centímetros que equivale a 1 metro, ¿ya? Esta es una forma de solucionar el ejercicio. Pueden haber otras similares, ¿cierto? Que también cumplen el objetivo. Esta sería como la más simple que nosotros quisimos mostrar en esta sesión. No sé si tienen alguna duda de esto o tienen alguna duda cuando hicieron el ejercicio. Hay una duda en el chat de Juan Carlos, supongo. ¿En el chat o en las preguntas y respuestas? No, está en el chat. No, están las preguntas y respuestas. Dice, faltó 22, ¿cierto? El indicador de la observación. Hay otra que dice Qué Juan buen Carlos. ojo. ¿Cuál es la otra pregunta? Sí, Juan faltó el Carlos 22. Levicoy en el chat dice, Pablo consulta, ¿es correcto que el formato del root vaya con el punto separador de miles? Eso es definición de cuando hacemos el perfil. Ahí tenemos que decir, porque cuando nosotros hacemos un valor, el value puede ser tanto un entero, ¿cierto? O un string. Entonces podemos poner cualquier cosa, puede ser cualquier identificador, puede ser un UID. Entonces eso, cuando hagamos una guía de implementación, hagamos un perfilamiento, tenemos que indicar a los implementadores, a los desarrolladores, cómo queremos recibir esa información, ¿ya? Pero eso es, al final, un consenso, como son todos estos estándares, cuando identificamos estas cosas. O sea, de que en estricto rigor deberíamos seguir el formato que entrega la 820. Exacto, en este caso. Tienes razón, faltó el 22, nos pasó el 22. Si él dicen si el 22 va, no sé a qué se refieren con el 22. Además, acá mira, el ejercicio es un 22, identificador de la medición. Amigo, ¿se me pasó? Ah, ya, sí. Sí, en realidad debería ir si está como dato. Sí, ahí se nos pasó el 22. Ahí, César, como identificador podría ser. Claro. Mm, sí, igual se me pasó el 22. Pero podría ser si es un identificador de la medición, podría ser un identifier dentro del recurso. ¿Alguna otra pregunta? Nada más, en el chat. Si el ID del paciente se genera manual o desde el sistema. Depende de los verifiers, depende de la identificación. Generalmente cuando nosotros enviamos los pacientes con los identifiers, que no es el ID propio del servidor, son enviados desde los clientes, desde el implementador. Cuando enviamos un paciente para crear con un post, los más técnicos, ¿cierto? Ahí tenemos que enviar, ¿cierto? El identifier, cuál sería el identificador. Si nos referimos al ID del recurso, eso todos los verifiers lo generan automáticamente, que sería este paciente 1, 01.
cada servidor Fire generan automáticamente los ID de cada recurso. ¿Alguna pregunta, no? Parece que no. Yo respondí a algunas que había en el chat. Ya, entonces, hice 5 minutos, cumplí mi tiempo. No, Súper bueno, bien. pusiste lo anterior, ¿qué se pasó? Ya, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo, por la presentación y por resolver también las dudas que ahí fueron surgiendo en el chat y en la caja de preguntas. Recuerden ir dejándolas ahí escritos. Cualquier cosa las podemos ir resolviendo después también más adelante. Así que atrévanse a participar en el chat y en la caja de preguntas. Muy bien, ahora vamos a pasar Loreto, ¿quieres comentar algo? Sí. Sí, que también tenemos el Zulip para que ahí vayan también poniendo sus dudas, también sobre cómo desarrollan el ejercicio y eso lo vamos respondiendo entre los talleres. Se los dejé en el chat. Es súper bueno. Muchas gracias, Loreto. Ahora vamos a pasar a uno de los platos fuertes de este taller, que es cómo leer una guía de implementación. Así que para eso vamos a dejar al presidente del directorio de HL7 Chile, César Galindo, que ya nos ha estado acompañando, que nos va a presentar cómo leer una guía de implementación. Escuchamos eso. No sé si estás por ahí, César. Dame un segundo que estoy con problemas. Ya, algo pasó parece con Justo el... ahora me decían eh, Mientras hay dos preguntas que se quedaron en el tintero, no sé si Pablo puede, mientras se resuelve sus problemas. Ya, Ah, ahí volví. Bueno, ya. Sí, ahí volví, perdón. Sí, te hice una pregunta, Lore, por interno. No sé si me la contestaste. Relacionada con quirúrgico. Ya, ok. Entonces, hay que hacer una aclaración, porque Jorge dio información respecto a los tracks. El track de quirúrgico, nosotros lo hemos conversado harto como HL7 y MinSal, es un track que es crítico, básicamente porque la idea de ese track es que se fusione de manera bien específica con lo que está pasando en tiempos de espera. Entonces, esa fusión que hay que hacer y esa unión tiene que ser muy virtuosa, porque de esa manera podemos entregar un sistema que finalmente dé calidad en cuanto a la calidad del dato y en cuanto a al flujo del proceso que se quiere evaluar. Y como eso todavía está ahí, tenemos que resolverlo bien antes de salir con un pilotaje que después eventualmente podrá generar algún problema en la unión de esos dos procesos. Es que nosotros le sugerimos a Minsal que en esta Conectatón no agregáramos ese track en particular, a pesar de que Minsal sigue trabajando en el proyecto y posiblemente lo va a pilotear de la forma como está estipulado en la carta grande de su proyecto. Pero nosotros sugerimos que no lo piloteáramos en la Conectatón como una, digamos, desde el punto de vista técnico para garantizar de que efectivamente lo que estemos haciendo tenga la coherencia que estamos esperando. Es una sugerencia de nosotros como HL7 Chile. Y de esa manera tampoco presionamos al equipo para que ese proyecto se adelante en los tiempos que están estipulados de manera regular en la carta GAN. Así que por ahora ese track lo hemos sacado de esta conectatón, así que solamente nos quedamos con tres. Nos quedamos con el track de urgencia, nos quedamos con el track que se va a presentar hoy día, con el track de IPS y nos quedamos con el track de agenda. Bien, hago esta aclaración. Ok, dicho eso, entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar cómo se lee una guía de implementación, porque ustedes lo que van a hacer a partir de este track, de hecho les vamos a dejar una actividad de regalo nuevamente, lo que van a hacer ahora es empezar a perfilar en base a, digamos, hacer recursos en base a tracks, o sea, a perfiles, perdón. Y esos perfiles obedecen a las guías de implementación. Así que lo que voy a hacer es compartir mi pantalla. También estoy acá y vamos a ver si esta cuestión funciona bien. Aquí abajo. Voy a cerrar aquí y voy a compartir. Ahí, ahí se debería estar viendo. No, todavía no me ha pasado. Sigo ahí. Ahí se está viendo mi pantalla. Bien, para partir hablando de guías de implementación, ya Jorge dio una muy buena introducción. Para partir hablando de guías de implementación, lo primero que tenemos que hacer
es entender los tipos de guías de implementación con los cuales nos vamos a encontrar regularmente durante la trayectoria de las implementaciones que haya que hacer. Existen, en principio, aparte del estándar que tiene un comportamiento muy similar a una guía de implementación, aunque no es exactamente igual, por eso que no es una guía de implementación, aparte del estándar nos encontramos con tres tipos distintos de guías de implementación. Ya, la diferencia entre el estándar, a pesar de que el formato es parecido, y una guía de implementación es básicamente de que el estándar muestra recursos. Y las guías de implementación, como explicó Jorge, están basadas en perfiles. Y las guías de implementación obedecen al grado de rigidez que éstas tienen. Para partir, el primer grupo de guías de implementación son aquellas denominadas guías de implementación base, que son guías que tienen como finalidad el indicar algunos componentes que puedan ser usados por otras guías de implementación para robustecer la actividad que esa guía de implementación necesita desarrollar. Nosotros en Chile tenemos de hecho una, que es la que estaba trabajando el Ministerio de Salud con el DES, que hay que validarla todavía, que es una guía de implementación base que contiene, creo que es esta que está acá, esta es la core, perdón, esta, que es la guía de implementación relacionada con todos los códigos de la 820. Es una guía que está todavía en exploración, aún no está cerrada, por supuesto, hay que revisarla, hay que validarla, el DEIS tiene que dar el visto bueno sobre esta guía, pero en definitiva, este es un ejemplo de una guía base en la cual su contenido son básicamente modelos de datos y terminologías para poder usar en otras guías de implementación. Este es el primer grupo de guías de implementación, tenemos esto solamente. El segundo grupo de guías de implementación son las denominadas guías core o guías núcleo, que actualmente en el país tenemos una consolidada, pero eventualmente vamos a tener varias más durante en lo que resta del año y posiblemente del principio del próximo año. La que ustedes están viendo es la que se ha generalizado más, que es la guía Core, desarrollada por HL7, que está consta de perfiles. Sin embargo, la diferencia entre una guía Core y una guía que de verdad se implementa, de hecho las guías Core no se usan para implementar, es que esta no contiene casos de uso. Una guía core está hecha para que se pueda ocupar como base para desarrollar una guía que se va a aplicar a un caso de uso. Supongamos que vamos a desarrollar un proyecto, Agenda, que es uno de los que vamos a ver el día de hoy. Si yo decidiera modelar todos los perfiles basados en recursos del estándar, tendría que ir al estándar y tomar el estándar y desde ahí trabajar, o sea, a partir de cero. Lo que hace una guía core es que te entrega predigerido el estándar a la versión chilena. Por lo tanto, uno cuando parte haciendo una guía de implementación para un caso de uso específico, basa esa guía que va a desarrollar en lo que ya se hizo en la guía core. Así que le ahorra trabajo al modelador y al implementador le queda mucho más fácil también desarrollar su implementación. La core es una de esas guías en particular que ustedes las están viendo acá, creo que casi todos la conocen, de hecho muchos desarrollaron en la actividad basada en la core. La verdad es que la idea era basarla en el estándar, pero si hicieron en la core mucho mejor todavía, porque quiere decir que está leyendo perfiles, lo cual es bueno. Ya, ese es el segundo grupo de guías de implementación, las guías core. Estamos como HL7 desarrollando la segunda guía core, que es la que ustedes van a también usar en la Conectaton, que es la de IPS, que está relacionada con resúmenes que les va a explicar después Franco. Y eventualmente el ministerio está desarrollando una guía core también para facilitar todas las implementaciones de guías y de proyectos de interoperabilidad basados en Fire que van a ser usados por el sistema público de atención. Así que vamos a tener más de una guía core, lo cual es bueno, porque eso quiere decir que el desarrollo de guías para casos de uso específicos van a ser mucho más simples en su modelamiento. Y ese es precisamente el último grupo de guías, que están relacionados con guías que están aplicadas a casos de uso específicos. Y por lo tanto, esas guías, a diferencia de la core y la guía basal o la guía base, sí tienen casos de uso desarrollados y esos casos de uso tienen que ser muy explicativos en la guía. Les voy a mostrar una guía, aquí le voy a hacer propaganda de una empresa, pero no importa porque yo he trabajado con ellos, en la cual tenemos, a mí me gusta el formato, por eso que la uso como ejemplo, tengo el permiso de ellos, por supuesto. Aquí en esta guía, si ustedes se dan cuenta, no es exactamente igual que la guía core o la guía de la IES o del DAIS, porque efectivamente aparecen todo el tema de las transacciones y las operaciones asociadas a los casos de uso. Y nos vamos a centrar en esta guía para entender el formato general de una guía de implementación aplicada a un caso de uso. Cuando ustedes vayan a desarrollar, va a ser muy poco frecuente que desarrollen en base a una guía core.
De hecho, nosotros vamos a hacer eso en la conectación, vamos a desarrollar en base a la guía Core Chile. Vamos a hacer una bajada, por supuesto. Pero en general, todas las implementaciones que ustedes van a desarrollar en esta área van a estar enfocadas a guías que son, y una guía de implementación, ya sea base, eh, core o eventualmente de caso de uso, tiene un formato bien definido. Las guías no están hechas al lote, no están hechos como uno quiere. Tienen unos formatos que son más que nada definidos. Y por consiguiente, dada esa condición, es que, el contenido que debe tener también está normalizado. Y para eso vamos a hacer un recorrido por esta guía inicialmente. Una guía tiene que contener, en principio, cuatro cosas, cuatro elementos. Elemento número uno, una guía debe contener mucha información. De hecho, una buena guía de implementación tiene que ser aquella que la toma el implementador, que sabe de Fire y sabe de guías de implementación, y al momento de implementarla no le queda ninguna duda de cómo debe implementarla. Porque no es la idea de que el implementador tenga que preguntarle al desarrollador de la guía cómo está hecha esa guía y por qué están esos elementos ahí. Bien, y por lo tanto, una guía de implementación tiene que tener tanta información como sea necesaria para que el implementador entienda el contexto en el cual se desarrolla esta guía de implementación y eventualmente cómo debe aplicarla. Y esa es la razón por la cual en muchos casos ustedes se van a encontrar con que en la parte de arriba hay muchas lengüetitas de información, hasta incluso información que tal vez ustedes nunca van a leer, pero en este tipo de cosas la información nunca falta. Tiene que ser información genérica y también información técnica. Entonces, aquí, por ejemplo, en el inicio hay un montón de información relacionada con qué es esta guía de implementación. Y en el segundo ahí está el flujo del proceso, sobre la cual esta guía de implementación aplica, y eventualmente qué es lo que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, hay información. El segundo podría tener más, por supuesto que sí. Y cuando uno implementa, le quedan dudas, es porque la guía todavía le falta por desarrollar más información. El segundo bloque de información, o el segundo componente de una Se escucha mal. César, se son escucha los súper mal. artefactos, que son todos aquellos, como César, decimos, sí, no estoy te acá. ¿Ahora me escuchan escuchamos. mejor? Ah, ¿Y ahora cómo me escuchan? ahora sí. Ya, ok. Voy entonces. Ya, perfecto. Me faltaba la otra oreja, que estaba borrando batería de la otra oreja. Eh, entonces, lo que estaba explicando es que una guía de implementación, en su segundo elemento, lo que debe poseer son los artefactos que ustedes deben desarrollar en sus sistemas para poder intercambiar información usando el estándar. Y como bien explicaba Jorge, los artefactos son de diversos tipos. Están los artefactos basados en recursos, los perfiles de recursos. Están los artefactos desarrollados como extensión, aquellas cosas que le faltaban al recurso del estándar y que usted desea que se contenga en la transacción de información que usted va a tener, extensiones. Y los sets de datos relacionados con terminologías, ¿ya? Que están desarrollados en value sets y en cosystems. Y aparte de eso, la guía tiene que tener muchos ejemplos, porque la gente que desarrolla Fire entiende que el implementador, una de las primeras cosas que hace es ir a ver los ejemplos, como obvios. Ya va a revisar los ejemplos. Puede tener otras cosas más, hay otros artefactos más que en este caso aquí no tiene esta guía. Entonces, el segundo bloque importante de elementos que debe tener una guía de implementación son los artefactos. Y el tercer elemento para una guía de implementación vendrían a ser las operaciones y las transacciones. Eventualmente una guía de implementación consta con más de un caso de uso. Por ejemplo, yo podría tener una implementación en la cual deseo que se tribute información del sistema A al sistema B y luego deseo que se lea esa información. Tendría ahí dos casos de uso. Entonces, una guía de implementación tiene que describir de manera muy asertiva cuáles son esos casos de uso y eventualmente las operaciones FIRE que se tienen que implementar desde la aplicación para poder negociarla con el servidor. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos una operación que es de solicitud, así que se describe la operación, que es una operación GET, y el cómo esa operación te tiene que implementar en el software que la va a aplicar. Por lo tanto, si usted es implementador, sabe qué es lo que debe implementar como paquete de información, terminológicamente qué es lo que debe contener esos paquetes de información, y al mismo tiempo también le entrega el cómo usted tiene que hacer la operación
para que efectivamente se pueda conectar. ¿Ya? Entonces, para cada caso de uso debe haber una operación vinculada por lo menos para que usted no pregunte, ¿y cómo me conecto con el servidor? Bueno, está en la guía de implementación. Sí, Denise, acabo de leer tu mensaje, así que lo voy a explicar de nuevo. Una guía de implementación está hecha para trabajar en ciertos casos de uso, ¿no es cierto? Entonces, sí, la presentación la vamos a enviar, ningún problema. Entonces, cuando yo desarrollo una guía de implementación, le debo indicar en la guía al implementador qué artefactos debe implementar para negociar la información, o sea, el FHIR, ¿no es cierto?, los recursos FHIR, pero también debo decirle en qué operación el sistema que va a desarrollar el implementador debe usar para negociar con el servidor. Eso debo decírselo. Y eso se debe redactar en transacciones y operaciones. Entonces, vean lo que está en esta guía de implementación. El caso de uso número 1 es una solicitud o actualización de datos entre dos sistemas, entre un sistema y el que está acá. Se describe cómo es esa transacción, ese caso de uso, y al cerrar el caso de uso se indica la operación que se debe implementar para poder hacer la solicitud o actualización de datos, que es la que está ahí. El segundo voy a irme a otro caso de uso. Por ejemplo, el tercer caso de uso es una solicitud también de Te perdimos. se desarrolla, quienes son los Eh, que van a Se intercambiar esa cortó. información. Sí, entonces vuelvo. ¿Ahora se te escucha bien? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, el caso 2 aquí, o lo que estoy viendo ahora, es otra solicitud, en la cual en la guía de implementación tiene que indicar cuáles son los actores que participan de esa guía, de ese caso de uso, qué es lo que pasa en ese caso de uso, y para el implementador hay que indicarle cuál es la operación que debe implementar para que pueda hacer o ejecutar el caso de uso, que es la que está aquí abajo. Entonces, usted no debe preguntar como implementador qué es lo que debe, cómo tiene que negociar la información, porque la guía de implementación le dice la operación que tiene que ocupar. Ese es el tercer elemento que una guía de implementación debe tener. Y el último elemento que debe tener, que esta no la tiene en particular, está relacionado em, con las descargas. Ya usted debería poder tener descargas de los artefactos y otras cosas más que esta en particular no lo tiene. Son las cuatro componentes de una guía de implementación. Cualquier guía de implementación que usted revise debería contener cada una de estas piezas. Ok, dicho esto, vámonos entonces a los artefactos. Para eso me voy a ir a la core. Acá. Venga, core, ahí está la core. Bien, vamos a irnos entonces a los artefactos. Y vamos a abrir el artefacto más lógico, que es el de paciente, que me imagino que muchos de ustedes ya lo revisaron cuando hicieron su actividad, porque varios de ustedes se basaron en esta guía. Ok, este es un perfil, tal cual lo mencionó Jorge, y dentro de ese perfil nos encontramos con la estructura. La estructura de un perfil difiere bastante de cómo se visualiza la estructura de un recurso en Fire. No se ve exactamente igual. De hecho, el recurso on Fire tiene varias vistas de este para poder observarlo. Sin embargo, si yo reviso un perfil, me doy cuenta de que aquí arriba no está la misma información que en el recurso cuando se describe el recurso paciente. Jorge lo describió en la sesión anterior. Lo que estamos viendo aquí es la vista diferencial. Este recurso en particular, que es un recurso paciente, llamado paciente CL, aquí arriba lo dice, ahí, ¿no es cierto? Ahí es un T. Paciente CL. Este recurso en particular, voy a mover aquí esto para que no me entorpezca, paciente CL se llama el recurso. Este recurso en particular es un recurso de tipo paciente y depende del paciente del estándar. Eso es lo que me está diciendo esto. Sin embargo, cuando yo reviso su contenido, me doy cuenta de que no es exactamente igual al del estándar, es distinto. Y eso se debe a varias razones. Una de ellas es que la vista que estamos teniendo acá se denomina vista diferencial. ¿Y qué significa eso? En la vista diferencial ustedes ven
todo aquello que cuando se hizo el perfil del recurso paciente en cuestión que estamos viendo acá, esto es lo que difiere del recurso base, que en este caso es el recurso del estándar. Así que todo aquello que no es igual, que modificamos, que restringimos del recurso del estándar, es lo que ustedes ven en la vista diferencial. Y pueden ser cosas tan sencillas como que simplemente hice una traducción, por ejemplo acá, la cardinalidad o agregué cosas. Si uno quisiera ver desde una vista del implementador el cómo es el contenido de lo que yo diferencié del recurso base, más el contenido de todo aquello que tiene el recurso base, me tendría que ir a la vista denominada snapshot. Aquí está todo el contenido del estándar, más todo el contenido de lo que yo diferencié. Entonces, por ejemplo, está el estándar como tal, pero si ustedes se dan cuenta, el nombre no está exactamente igual al estándar, porque le traje aquí la vista diferencial también. Bien, para que se entienda bien la diferencia entre uno y otro. Cuando uno implementa, debería implementar mirando en realidad la vista snapshot. Pero para partir, uno debería partir fácilmente viendo la diferencial, que es como el conjunto mínimo de datos en alguna medida. Bien, cuando uno revisa la vista diferencial, se da cuenta de que todo lo que Jorge les mencionó está visto acá. Jorge les mencionó las extensiones. Y les dijo, una extensión es algún elemento de datos que el estándar no tiene, pero a mí me gustaría que estuviera en mi perfil. En este caso en particular, el estándar no posee el elemento identidad de género. Pero a mí me encantaría que tuviera. De hecho, en Chile es importante que tengamos la identidad de género porque está normada. Como el estándar no la tiene, entonces yo se la debo agregar en base a una extensión. Las extensiones en el estándar se ven porque tienen ese dibujito que está ahí, que es como un disquito verde. Ese que está ahí, que es como un disquito verde. Cada elemento que ustedes vean que tiene un disco verde es eventualmente una extensión. Y la extensión, para poder ver cuál es, ustedes van aquí a su URL. Toda extensión tiene una URL. Y voy a hacer un paréntesis a esto. Voy a subir arriba del perfil. Ahí va. Si ustedes revisan, todos los perfiles de todas las guías de implementación parten con esta cajita que es amarillo clara. Y en esa cajita amarillo clara, ustedes se van a dar cuenta que todos los perfiles tienen esa información, que es URL oficial. Esa URL se denomina URL canónica. Y no es una URL real. Si ustedes pescan esta URL, la colocan en el navegador, no van a llegar a este perfil. Esta URL cumple el rol de un identificador. O sea, el perfil paciente chileno se identifica mediante esta URL. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando yo desarrollo un recurso, ustedes desarrollan recursos y le pegan a un servidor con ese recurso, tienen que decirle al servidor que desean que su recurso se valide no contra el estándar, sino contra las reglas de este perfil. Y para eso deben indicarle, mediante esta URL, contra qué perfil ustedes quieren que se haga la validación. Es por eso que es importante y es por eso que cada perfil tiene una URL denominada canónica. Que lo tengan en cuenta. Todos los artefactos en Fire poseen una URL canónica. Y esa es la razón por la cual, si yo veo una extensión, la extensión tiene que al lado una URL descrita. Y esta URL es precisamente la identificación canónica de esta extensión. Que si yo la pincho, me va a llevar a la extensión y a su definición. Ahí está la extensión de identidad de género, que si la selecciono como extensión, me indica que es una extensión a la cual se le debe cargar un valor de tipo codificado. ¿Bien? Ok, vuelvo atrás. Ya, entonces, todas las extensiones tienen ese dibujito. Las extensiones que se agregaron al perfil se colocan siempre arriba. Así que las que uno encuentra son extensiones siempre arriba. Pero existe una segunda definición que también explicó Jorge. Fíjense en esto que está acá. Lo que está acá tiene varios discos uno arriba del otro y después tiene otro disquito abajo. Entonces uno dice,
Tenemos aquí, es más, muchos discos juntos, y luego tenemos aquí un disquito chiquitito de nuevo. Tenemos entonces otra extensión. Ya. Aquí hay una trampita. En realidad sí son extensiones, pero vamos a obviar la definición formal. Hay que diferenciar las extensiones de lo que son los slices. Cuando ustedes lean una guía de implementación, se van a encontrar con que esto que está acá es igual formalmente. A ver si lo marca. Ahí va. Se puso lento, parece. Ahí. Ahí se liberó. Eso que está ahí es igual a esto, pero conceptualmente son distintos. ¿Y por qué son distintos? ¿Cómo yo puedo distinguir unos Se slices escucha mal. de una extensión? Fíjense que aquí, César, ya, ahí de nuevo. eso. ¿Sí? Ahí volví. Sí, Ya. Entonces, fíjense que aquí tengo una extensión. Y antes de la definición de esa extensión, tengo una estrellita que dice Slices for Extension. Eso quiere decir que todo lo que viene a partir de ese momento, adentro de Slices for Extension, es una extensión. Si yo me voy acá abajo, acá, me pasa de largo. Ahí. Y me voy a este disquito que está acá. Dice Slices for de los discos. Cuando no hay una estrella que dice Slices for Extension, quiere decir que este disco no es una extensión de un dato que agregué, sino que es un slice asociado al nombre. ¿Y qué es un slice? Todo elemento del estándar que tiene cardinalidad mayor de uno, yo puedo trozarlo en diferentes categorías. En este caso, el nombre del paciente, que en el estándar tiene cardinalidad mayor de uno, se le trozó en dos tipos de nombres distintos. Uno denominado nombre social y otro denominado nombre oficial. Y cada uno de ellos tiene el mismo disco de una extensión, pero en realidad no son extensiones, porque si lo fueran, diría aquí arribita, con una estrellita, Slices for Extension. Y como no dice eso, entonces es un slice de la segregación del elemento nombre. Adicional a eso, está el tema del segundo apellido. Fíjese aquí abajo. Cuando yo este disco digo, chuta, es un slice de extensión, estrellita, y dice slice for extension. Así que esta de acá es una extensión. Eso les va a permitir a ustedes diferenciar extensiones de slices. ¿Y por qué lo indico? Porque al final del día se sigue pegando. sí. Así que mi conexión es la que está con problemas. ¿Ya? El local es un gran problema. Me falta poco en todo caso para terminar, así que los que lograron, vamos a cambiar. Estamos viendo tu LinkedIn ahora. Sí, mira, Eduardo Bien, a ver, tiene una buena idea, que a lo mejor si apagas tu cámara, te escuchamos mejor. ya, a ver, ahí cómo se escucha. Bien, mucho mejor. Está bien. Ya, perfecto. O sea, era mi feo rostro el que estaba haciendo que no se viera bien esta cosa. Ya, estoy compartiendo pantalla en este momento, ¿no? Sí, Sí, muy bien. Era mi feo rostro entonces. Ya, muy bien. Entonces lo que les estaba diciendo es que, como yo sé que esta es una extensión y eventualmente no es un slice porque trocé un elemento de datos, es porque arriba dice slice for extension. Bien, dicho eso entonces,
Vamos a ver el JSON. Vamos a ver cómo se distingue cada uno de ellos por JSON. En definitiva, esas son las herramientas que ustedes van a necesitar para poder armar perfiles, determinar cuáles son extensiones, determinar cuáles son slices y eventualmente tener cuidado con las cardinalidades. En la tarea que les estamos dejando, hay un ejemplo de cada una de ellas para que ustedes puedan eventualmente observarlas. ¿Ya? Ahí está este ejemplo, pero lo voy a mostrar aquí también. Entonces, voy a irme a ejemplos y voy a irme a este recurso de un paciente, cualquiera, ¿no es cierto? Y voy a abrir el JSON. Fíjense en lo siguiente. Ahí mejor. Cuando ustedes creen un recurso y el recurso está sobre un perfil, no sobre el estándar, ustedes deben indicar contra qué perfil desean que ese recurso se valide. Entonces, cuando se inicia un recurso, ustedes deben agregar en el elemento metaprofile la URL canónica del perfil sobre el cual ustedes van a hacer que se valide este recurso. Eso es regla. Así que siempre que vean una guía de implementación y van a desarrollar recursos basados en un perfil, tienen que ver en la guía de implementación cuál es la canónica. Y la agregan acá, en su recurso creado, MetaProfile. Cuando es un bundle es exactamente lo mismo, porque el bundle lo que hace es que en los elementos del bundle se generan ahí slices. Entonces ahí usted desarrolla los slices. Ya, pues vi la pregunta que salió ahí en la pantallita. Bien, fíjense, aquí tengo una extensión. ¿Se acuerdan que el recurso paciente partía con extensiones de identidad de género y otras más? Aquí tengo una extensión. ¿Cómo se define una extensión? Usted debe declararla como un elemento de tipo extensión. Y luego, en URL, usted debe colocar la dirección canónica de la extensión sobre la cual va a trabajar, porque el servidor Fire tiene que saber cuál es la extensión que va a validar o con la cual usted está definiendo el elemento de datos, así que usted le va a decir, ojo, señor servidor, voy a trabajar esta extensión. Y si ustedes se acuerdan, la extensión de identidad de género era un sistema decodificado. Así que usted coloca value y el tipo de dato que está dado en la extensión como tal, ya lo vimos. Y desarrolla entonces el valor que tiene esa extensión, que esta por ser un tipo de código, se desarrolla de esta manera. Consisten con code y display, todo entregado en la guía de implementación. Aquí tenemos una segunda extensión. Si usted lo que va a hacer es hacer un slice, a ver si tenemos aquí un slice, tiene que fijarse en lo siguiente. Vuelvo de nuevo al perfil. Mm, Y otra más. Ahí estamos en el perfil de vuelta. Excelente. La pregunta que se hace, y con esto cierro, la pregunta que se hace, el sistema, cuando usted escribe un nombre, es el nombre en función de qué slice usted lo está desarrollando. ¿Está haciendo un nombre como nombre oficial o está desarrollando un nombre como nombre social? ¿Cuál es el que usted está ocupando? Si usted se da cuenta, cuando usted ve la definición del slice, arriba aparece información asociada a ese slice. Ese slice dice que, en particular la definición de ese slice, dice que no importa el orden en el cual usted escriba estas cosas. ¿Ya? Puede ir primero que nada el nombre social o el nombre oficial. El orden no importa. Dice que además es un slice abierto. Eso quiere decir que yo podría usar este perfil y agregarle mi guía de implementación más slices. Eso es lo que dice Open. Y por último, está esto que está acá, que dice el cómo usted diferencia cada uno de los slices. Y se diferencia por el valor que existe en el elemento use. Y si usted se da cuenta en la guía de implementación, el nombre oficial tiene un elemento use que está forzado a oficial. Y si usted se da cuenta, el siguiente slice, que es nombre social, también tiene un use, que está forzado a que sea usual. Y ambos son obligatorios. Por lo tanto, cuando usted desarrolla en su recurso un slice, tiene que revisar cómo diferencia un slice del otro. Tiene que obligadamente ocupar el use, porque está obligado en ambos slices, pero si usted coloca en el use oficial, quiere decir que el nombre que va a desarrollar es el nombre oficial. Y si usted en el use coloca usual, quiere decir que el slice que va a desarrollar es el del nombre social. Y creo que el ejemplo lo tiene puesto así. Vamos para acá y vámonos al JSON y a la vista raw, que es la más bonita. Y a ver si está por aquí, estamos con el country. Aquí tenemos, fíjense, aquí está.
Aquí tenemos el nombre. Y con esto cierro porque estamos en el minuto. Use oficial. Y ustedes ya vieron, cuando la guía de implementación dice el use es oficial, lo que usted va a desarrollar es el nombre oficial. Así que tiene que fijarse en eso. Así que todo lo que viene hacia abajo, incluida una extensión acá, está relacionado con el slice del nombre oficial. Termina ese nombre oficial esta coma que está acá, y luego de eso desarrollamos el segundo nombre. Y el segundo nombre viene con un use de tipo usual. Así que este corresponde al slice de nombre social. Y eso es lo que se desarrolla acá. Y así sabe el servidor Fire qué es lo que usted está notificando. Esa es la forma como se desarrollan slices. ¿Ya? Y va a ser lo mismo para cuando ustedes desarrollen slices para los bundles que les van a mostrar ahora en las siguientes guías de implementación. Bien, dicho eso, cerramos entonces la parte de lectura de guías de implementación. Vamos a reforzarlo. La próxima sesión, lamento el problema del audio, espero que se lo pueda mejorar. Y continuamos entonces con las guías de los tags. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por esta presentación. Y como bien lo adelantaba, ahora ya entendiendo cómo se lee una guía de implementación, vamos a poder verlas aplicadas a los tracks, a los casos de uso con los que vamos a trabajar o con los que ustedes van a trabajar en la Fire Connectathon en enero de este año. Así que vamos a comenzar viendo la guía IPS que lo va a presentar Franco Ulloa. Te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Eh, te- Tengo poco tiempo, así que vamos a intentar mostrarla un poquito rápido la guía. ¿Ya? Si me dicen si se ve, ahí se ve, Ahí sí. Sí, ¿cierto? se ve, Franco. Sí, ya. Bueno, esta es la guía del resumen clínico de paciente o IPS por sus siglas en inglés, en donde, como se puede ver, hay información de lo que es un IPS, una descripción de lo que trata y de cómo cuáles son las guías que están referenciando, que en este caso es la guía core y la guía de implementación de IPS. Tiene unas especificaciones del negocio que quisiera aclarar que esta guía todavía se encuentra en construcción, es decir, que todavía faltan agregar ciertas cosas, pero aquí indican lo que se compone un IPS, tanto la cabecera, los recursos requeridos, los recomendados y los opcionales. Después podemos ver las operaciones de IPS, que en este caso es la operación summary, que nos permitiría generar un IPS a partir de los recursos que se encuentren dentro del servidor. Y podemos encontrar también los perfiles creados y la operación para obtener el, el IPS. Entre eso, por ejemplo, si vamos aquí, se puede ver lo que es paciente, en donde este recurso paciente nace del paciente CL, donde, como mencionó César, este es lo diferencial y el diferencial es lo que se cambió respecto al perfil de paciente CL y en donde ponemos los que dicen key elements, es todo lo que debería ser procesable por un servidor Fire. Todavía está en construcción, así que apenas la tengamos disponible se la haremos llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, Franco, por tu presentación. A continuación vamos a dejar a Valentina Contreras, que nos va a presentar la guía de implementación aplicada al caso de uso de agenda de paciente. No sé si está por ahí, Valentina. Ahí sí, te escuchamos, Valentina. Hola, voy a presentar igual. Ahí se puede ver la pantalla, si me lo pueden confirmar, por favor. ¿Me escucho? Ahí. Esta es la guía de implementación para la gestión de citas médicas enfocada en la atención primaria en salud. Como se puede observar, cuenta con 5 pestañas.
tenemos nuestra página de inicio donde contextualizo e donde está una introducción a la guía de implementación. Ahí se puede ver la página como tal. Cuenta con una página de objetivos, con su objetivo general y objetivos específicos de la guía de implementación. La parte ya como más importante serían como los casos de uso que cuenta esta guía de implementación. Cuenta con 4 casos de uso donde se los voy a explicar. El primer caso de uso es que el paciente pueda solicitar una hora médica. Y acá se puede visualizar también con qué transacción y operación se debería poder desarrollar para que el implementador lo pueda ver y entender. Entonces, el paciente espera una respuesta. Aquí este servidor, cabe mencionar que puede ser el servidor donde estén todos los datos para poder realizar estas transacciones. El segundo caso de uso es que el paciente pueda aceptar o rechazar la hora amiga que se le dé. Aquí ya el paciente puede aceptar esta cita médica, entonces el estado de esta cita quedaría reservada. En el caso que la paciente rechace la cita médica, se le vuelve a reagendar como otra hora, donde nuevamente puede aceptar o rechazarla. En el caso de aceptarla ya queda aceptada, en el caso de ser rechazada de nuevo por la persona ya queda en lista de espera para así poder ver otra hora. Acá también se puede observar la operación para este caso de uso. El tercer caso de uso está el reagendamiento de una hora. Esto, ¿cómo lo diferencio con el caso de uso número 2? Es que cuando el paciente ya aceptó la cita médica y se dieron cuenta de que había algún error en nombre, hay que cambiar la hora porque les algún imprevisto o cualquier otro motivo para que el paciente pueda rechazar o sea, reagendar la hora y acá se puede ver su operación. Y el caso de uso número 4 está la lectura de las horas, donde el paciente pueda acceder a las informaciones. Aquí se detallan bastantes formas para poder acceder a esta información, donde hay 4 maneras, donde el paciente puede ingresar con su identificador y poder ver desde una fecha en adelante, como las citas que va a tener a futuro. La segunda manera sería del paciente y una fecha hacia atrás para poder lograr ver las citas médicas pasadas. Poder ver en el tercer caso un rango de fechas y como cuarto caso sería poder ver todas las citas médicas que ha tenido un paciente. Igual cabe mencionar que esta ya implementación se encuentra aún en evolución. Cuenta con una página de seguridad, la cual me explica de una manera más técnica cómo yo puedo proteger los datos del paciente, bueno, y todos los datos, la verdad. Y como última página, la página de los artefactos, donde acá puedo ver los perfiles, las extensiones y los conjuntos, los sets de datos y los ejemplos necesarios para que se pueda como comprender aún más los perfiles. No sé si se tendrán dudas o pasar a la siguiente persona. Muchas gracias, Valentina. Por si no hay dudas, así que vamos a pasar a la siguiente presentación. Hay un par de ¿Sí? dudas, pero yo creo que las están contestando por el chat y si quedan, después de que César muestre el ejercicio 2, las podemos responder todas. Súper, buena idea. Eso, hagámoslo así. Así que vamos a dejar a María Loreto, que nos va a presentar la última guía de implementación aplicada a la atención de urgencia. Eso, te escuchamos, María Loreto. Ya. Luego les voy a presentar la guía. Vale. ¿Ven la guía o ven el PPT? ¿Ven una URL o ven la PPT? Se ve la PPT. Ah, ya, perdón. Ya. Esta es la guía de implementación, esto no es. Tampoco. No, estaba Esta es viendo la, un documento. Ahí sí. esta es Está la la guía. PPT, o sea, la URL.
la guía de implementación para el proceso de atención de urgencia, pero esta guía está en una versión bien preliminar. Si ustedes se fijan, no sé si César ya lo dijo, pero en esos numeritos nosotros vamos dejando la versión de la guía. Entonces esta es una versión súper preliminar, por lo tanto aún no tenemos los casos de uso. Lo que yo les puedo contar es lo que está acá en la PPT, que lo que se definió sí para esta guía y para este proceso son los eventos que a nosotros nos interesaba que fueran eh, informados, que se mande un mensaje para nosotros tener información, y los eventos que definimos son 4: la admisión, la categorización, la atención y el egreso, y para cada uno de estos eventos nosotros definimos cuáles son los recursos y perfiles que vamos a ir construyendo para tener la información del proceso. Súper rápido porque estamos súper atrasados. Entonces, acá en la guía ustedes pueden ver los artefactos, que por ejemplo está el paciente, que como lo vio César, pues envié el paciente acá, que se basa en el paciente CL que le mostró César. Y también, por ejemplo, acá está el bundle de admisión, que manda toda la información que yo necesito para hacer la admisión del paciente. Y esto es lo que van a necesitar para el ejercicio que les va a mostrar César eh, para este segundo taller. Aquí pueden ver, alguien por ahí preguntó si la S era obligatorio. La S quiere decir que, a ver, que sea obligatorio es según la cardinalidad que está acá. Por ejemplo, el mensajer es obligatorio porque dice 1-1, pero la banderita roja con una S quiere decir que yo lo debo soportar. Por ejemplo, donde tengo un mazo acá. El related person es la persona con la que yo llego a la consulta, a la urgencia, por ejemplo, no sé, llevo a mi mamá, yo soy su related person. O el vecino Sí, Lore, y... están pidiendo si le puede dar un poquito más de zoom, porfa. Ah, sorry, no veo nada. O sea, no veo el chat, perdón. Que para poder ver la pantalla cerré el chat. Ahí sí, otro poquito, Un poquito más, ahí. por ahí, ya. Entonces, el related person es la persona con la que yo llego a la urgencia. No es obligatorio porque la cardinalidad es de 0 a 1. O sea, puedo no mandar nada y a lo más puedo mandar 1. La banderita roja quiere decir que yo la debo soportar. Por lo tanto, si el sistema que me envía el mensaje me manda la información del related person, de la persona, del acompañante, yo tengo que saber recibir esa información. Eso quiere decir la banderita roja con la S. No sé si César quiere complementar. No, estoy de acuerdo, solamente para darle una segunda vuelta, efectivamente el S no es obligatoriedad, sino que el S es como sistema, como servidor. Si te llega un elemento que en la guía está marcado con una S, tienes el deber de guardarlo y procesarlo. Ya, pero la verdad es que en la versión 4 y 5 del estándar, la S queda arbitraria como un requerimiento del servidor que uno fija en la guía de implementación. Por eso que en algunas guías aparece un elemento que se llama capability statement, donde ahí se indica qué se tiene que hacer con estos elementos. Pero si no te lo envían, no te lo envían nomás. Pero no es obligatoriedad para el que envía, sino que es obligatoriedad para el que recibe. Claro. Cambia. Por ejemplo, acá acompañante es más support, pero no es obligatorio, porque es lo que nos indica la cardinalidad. Bueno, acá están los ejemplos que ustedes pueden mirar para hacer la tarea, pero no les voy a hablar más. Eh, y eso. Que César ya le explicó muy bien cómo se leía una guía. Ah, les voy a Muy, enviar muy la entrecortado. URL. Súper. Muchas ¿Les puedo gracias. mandar la URL o después de la tarea, César? No, no, envíaselas nomás. En todo caso, la tarea está, pero envíaselas. Ya. Es bueno que la tengan. En todo caso, es una guía sumamente preliminar. Se las comparto con esa sutileza. Hay una pregunta ahí, hay una pregunta en el chat. Ahí, no sé si César Sí, lo va a explicar ahora. sí, en realidad es un concepto igual poderoso el del bundle. No, parece que lo que no quería el computador era mostrar mi cara, ¿ya? Parece que mi cara es demasiado horrible como para que fluya la reunión. Así que, bueno, voy a compartir de nuevo. Creo que ahora se escucha bien. Cambié el sistema completo, que me cambié los audífonos, ando con audífonos de cabeza completa, lo cual me carga porque se me calientan las orejas.
Ahí Carola levantó la mano, no sé si quieres escribir algo en el chat, mientras yo voy a compartir pantalla. Compartir, compartir y vamos de nuevo, aquí está, vamos a ver seguramente el ejercicio. Y ahí está el ejercicio, pero voy a irme a, por ejemplo, voy a irme a la de SIGTE específicamente, porque la que tiene más, esa es la que tiene más, SIGTE. Ahí está. Esa como la que tiene más bundle, el más bundle con más cosas, digamos. Que es parecido al concepto que ustedes van a poder observar dentro de la guía de urgencia. En particular, la de IPS posee un bundle, pero es distinto. Y la de agenda va a poseer un bundle también. Le falta agregar eso, pero que también posiblemente va a ser distinto. Pero un poco en el concepto. Voy a mostrar los artefactos y voy a abrir un bundle. ¿Ya? El más complejo de todos, que es el de iniciar. Esta es la guía de System, no estamos viendo esta este año. Bien, un bundle en realidad cumple con el objetivo de agrupar cosas. Esa es su finalidad, es un agrupador. ¿Qué es lo que sucede? Supongamos que yo estoy trabajando con un paciente, ¿no es cierto? Y genero en esa atención o genero en el acto clínico un set de recursos que se los voy a enviar al servidor. Esos recursos, por muy vinculados que estén uno con el otro, aún así, al ir aislados, no como un paquete único, sino que enviarlos unos momentos diferenciados, produce varios problemas, entre ellos problemas de acceso al servidor y hasta incluso si mando masivamente recursos aislados a un servidor, el servidor podría activar defensa como un ataque de negación de servicio. Entonces, tiene poco sentido mandar, si tengo que mandar 15 recursos, mandarlos uno a uno, porque además eso implica que desde mi sistema yo tendría que hacer 15 posts distintos. ¿Ya? Entonces es poco eficiente. Entonces lo que hace Fire, que en realidad es una regla que sigue REST en general, es que yo agrupo todo lo que voy a enviar y lo envío como un solo paquete, como que lo meto dentro de un sobre. Ese sobre es el bundle. El bundle es un recurso bien particular porque tiene varias diferencias. Es bien flexible, es bien dúctil. Básicamente lo que nosotros vamos a usar en estas guías es el bundle en su cabecera, que son los elementos que ustedes ven acá arriba, que son muy poquitos en donde lo que importa del bundle de verdad es el tipo. Bundles hay de diversos tipos. ¿Ya? En el caso de urgencia, lo que se va a ocupar es un bundle de tipo message, porque lo que se hace es que se sigue un proceso. Y un bundle de tipo message tiene reglas bien particulares, como por ejemplo que la primera entrada de recurso que debo colocarle adentro del bundle es uno que se llama message header, ya que ahí lo vamos a estudiar con más detalle en la próxima sesión. Pero existen otros tipos de bundle, por supuesto. Existe uno que se llama transaction, que si por ejemplo tengo recursos aislados y los quiero agrupar para enviarlo, los hago uno como una transacción. O si armo un documento clínico mediante un composition, entonces tengo también un tipo de bundle llamado bundle document. Así que existen, y son como 5 más, existen varios tipos de bundle según el caso que yo esté trabajando. ¿Ok? Ya, y el otro elemento es la fecha, porque la fecha es trascendente para el tipo de bundle. Según el tipo de bundle, es si este persiste o no. Ya, por ejemplo, un bundle de tipo transaction no persiste. Una vez que entregó los recursos, muere. Pero, por ejemplo, el bundle de tipo message, que es que está de urgencia, sí persiste, se guarda en el servicio, porque lo que uno quiere ver es cómo fue la transacción completa. Bien, dicho eso, la parte fundamental que tiene el bundle es cómo agrupa los recursos que va a contener. Y aquí lo hace a través del elemento llamado entry. La entry tiene cardinalidad mayor que uno, así que la puedo slicear. ¿Cuál es la gracia de slicear un entry? Es decir, mira, la verdad es que quiero que el slice uno solamente posea o contenga un recurso de tipo message header y nada más. Y quiero que el segundo entry solamente tenga un recurso de tipo service request, nada más. Eso es lo que hace la gracia de slicear un entry. ¿Y cómo eso lo distingue? Como recién lo expliqué recién, si ustedes revisan es el slice del entry. Vuelvo atrás. ¿Qué es lo que es, por lo tanto, un entry de un bundle? Son los diferentes recursos que yo le voy a cargar para que sean contenidos por el bundle. Y si yo reviso aquí al ladito, me doy cuenta de que, una vez más, como recién lo definimos en la explicación anterior, tengo un bundle que contendrá un slice en desorden. ¿Ya? Eso quiere decir que los puedo colocar en cualquier orden cuando arme el JSON. Ningún problema. Que además es cerrado. Si yo ocupo esta guía para hacer otra guía, no puedo agregarle más slices a este entry en particular. ¿Y cómo se diferencia un slice del otro? Por el tipo de recurso que contiene. Y es por eso que, por ejemplo, aquí el recurso es un recurso de tipo message header. Cuando yo coloco aquí adentro, en este entry, que en este slice del entry, coloco un message header, el servidor sabe inmediatamente, según las reglas de esta guía de implementación, que corresponde a este entry y no otro.
Si, por ejemplo, yo aquí coloco un service request, entonces el servidor sabe automáticamente que este slice de entry corresponde al segundo, porque lo que te contengo es un service request y yo le dije que el bundle debía diferenciarlo por el tipo de recurso, que aquí me dice cuál es el que tiene que ser. Por consiguiente, para cerrar entonces, básicamente les va a pegar en el de urgencia más que nada, un bundle es un agrupador en el cual yo los entries, que son los recursos que le meto, si los sliceo puedo diferenciarlos uno de los otros. Y cada bundle obviamente obedece en este caso a una parte del proceso. Cierro con eso. Espero que haya sido suficientemente claro. Igual vamos a dar una segunda vuelta en la sesión del próximo mes. Muy bien, muchas gracias, César. Ahí quedó resuelta la duda y también aproveché de presentar lo que va a ser el ejercicio 2. Ah, de veras, no lo presenté. Eso, si lo podemos presentar con profundidad. Tienes toda Y, la razón. y la pregunta es, ¿ese se le hará llegar por correo, Sí, cierto? sí, sí, Ya, efectivamente. perfecto. El lunes se lo hacemos llegar. El ejercicio en realidad es bien sencillo. Es lo mismo que hicieron para el ejercicio uno, pero con las guías de implementación. Entonces aquí está explicado, aquí se le va a entregar el 14, se entrega el 10 del 11. Hay que ver esa fecha, Lore, no sé cuándo es el taller, por si acaso. Y la modalidad es lo mismo que hicimos la vez anterior. Hay que desarrollar archivos JSON, ya correspondientes a los que se necesiten en las guías de implementación para llevar a cabo los casos que les vamos a colocar. Y igual que en el caso anterior, se tienen que responder en esta carpeta. O sea, usted hay una carpeta ahí, genera la carpeta de su equipo. A todo esto felicito a los 56 equipos que mandaron la respuesta. Ya tenemos que todavía revisarlas, pero los felicito. Y aquí la misma cosa, hay una carpeta, ustedes generan dentro de esa carpeta una con el nombre de su equipo y copian ahí adentro los JSON correspondientes a el ejercicio que van a contestar. Aquí están las URL de las tres guías de implementación y hay un ejercicio por guía de implementación. Ya, si usted va a trabajar solamente con urgencia, responda obviamente la pregunta de urgencia. Si va a trabajar con urgencia y IPS, bueno, trabaje con esos dos. Ahí cada equipo decidirá. ¿Qué es lo que tenemos en cada ejercicio? Un caso de uso, una narrativa. Este es un caso de uso que hay que desarrollarlo como si la información que estuviese contenida acá la va a transar en recursos Fire, pero siguiendo las reglas de la guía de implementación. Entonces, en el primer caso de uso tenemos urgencia, en donde en urgencia lo que tienen que hacer o seguir es el caso de admisión, el primero de todos, que es el de admisión. Por lo demás, hay un ejemplo en la guía de admisión, así que pueden basarse en ese ejemplo para hacer este caso de uso y llenar el JSON y de esa manera completarlo. Por ahí hubo una pregunta, ¿cómo nos pueden validar? Nosotros ya estamos trabajando en desarrollar y dejar bien afinados los servidores Fire para que en el siguiente taller, creemos que ya es mucho menos bla bla y ustedes van a tener que trabajar. Ustedes generan los recursos y le pegan al servidor y le digan si está bueno o malo. Pero por ahora los generan teóricamente y los envían. ¿Ya? Después, el segundo caso es un caso de agenda, la misma cosa, y aquí la ayuda es que debe solicitar el servicio, o sea, debe trabajar con un service request, debe después generar el schedule y finalmente debe generar la respuesta a ese schedule. Ya no estamos todavía agregando el bundle en esta guía, pero lo vamos a agregar. Pero por ahora trabaje de esa manera, así que una vez más, usted ve en la guía de implementación cómo mete los datos y genera el JSON en base a los recursos, a los datos que están puestos en el caso de uso. Y finalmente el DPS, IPS es una guía core, así que no tiene caso de uso, así que es mucho más libre de ocupar. Ya, pero igual así, usted le piden que haga un resumen, un pequeño resumen. El hint que tiene esto es que los objetos de IPS que usted tiene que generar, los recursos de IPS que usted tiene que generar, son los que el IPS considera como obligatorios. Así que para que usted sepa cuál tiene que generar. Para todos aquellos que se quedan con alguna duda de lo que yo expliqué, en la última lengüetita están los tips. Entonces, aquí se le indica cómo debe hacer código JSON de, por ejemplo, cómo indica usted un perfil. O si, por ejemplo, usted quiere declarar una extensión, aquí hay un ejemplo de cómo se declara una extensión. Lo mismo pasa con una extensión que está dentro de un elemento, como vimos con el segundo apellido, también lo explicó Jorge, y los elementos repetitivos en JSON, cómo se declaran, y finalmente cómo se hacen los slices. Y entonces, si por alguna razón se les olvidó, no tienen muy claro, están los ejemplos de las guías, están los ejemplos de la core, pero también está esta ayuda de memoria que les entregamos en la tarea, que se la vamos a dejar disponible el día lunes. Y eso, pues ya nos pasamos en 4 minutos. Ahí sí, súper bien. Muchas gracias, César, por explicar el próximo ejercicio. Y así vamos concluyendo ya nuestro segundo taller. Agradecemos la participación de los más de 300 asistentes. Nos anima mucho ver el compromiso que tienen
y vamos a volver a posicionarnos en dónde estamos, como, como ahí estoy compartiendo pantalla. Bueno, ya vamos en el segundo taller, hoy día ya cumplimos con este, y el próximo taller, el tercero, será el día 7 de noviembre, así que para que lo agenden, de todas maneras le iremos recordando a través de correo electrónico y también de las redes sociales. Algo importante que queremos recordarles es que si ustedes participan y asisten a los 4 talleres de este camino rumbo a la Conectatón, y además participan en el evento, van a poder recibir un certificado de validación técnica que entrega HLZ Chile. Así que lo animamos a que no dejen de asistir y como lo han hecho hasta ahora, así que estamos felices de poder también darle ese reconocimiento a ustedes con su participación. Y bueno, por último, recordarles también que nos sigan en redes sociales, HLZ Chile. Este taller fue grabado y lo vamos a publicar también en el canal de YouTube para que puedan repasar y puedan tener fresquita también en la información y puedan recurrir a ella cuando lo deseen. Estamos en Twitter, Instagram y LinkedIn como HLZ Chile, así que nos buscan y allí estamos publicando también los recordatorios sobre los talleres y otras actividades que estamos realizando. Así que le agradecemos su asistencia, su participación y nos estaremos viendo en los próximos talleres y esperamos verlos también en enero en el evento de interoperabilidad más grande de Latinoamérica. Así que eso, muchas gracias por su atención y asistencia. Que estén bien y tengan buena tarde. Si les quedaron dudas, al Zulit. Chao a todos. Chao a todos, que estén bien. Chao, chao, que estén muy bien. Muchas gracias.